En este video abordaremos la difusión y el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. Este es uno de los temas más interesantes y que de pronto se les va a facilitar más en términos de que muchos de los conceptos que vamos a revisar, pues ya los habíamos revisado anteriormente. La difusión del oxígeno y del CO2 depende básicamente de dos variables importantes. La difusión pulmonar total, es decir, la velocidad a la cual pasa oxígeno hacia los glóbulos rojos y está listo para ser transportado, y la velocidad a la cual el CO2 pasa también esa misma barrera alveolo capilar y está en los alveolos listo para ser exhalado. La difusión pulmonar total depende básicamente pues de dos cosas. Una es la difusión a través de la membrana alveolo capilar, pero no es lo único importante. La velocidad de reacción del gas, ya sea CO2 o oxígeno con la hemoglobina, es otra de las variables importantes. ¿Qué es la velocidad de reacción del gas con la hemoglobina? Bueno, si lo explicamos con base en oxígeno, sería el volumen de oxígeno que se combina con 1 miligramo de hemoglobina en 1 minuto en 1 milímetro de mercurio de presión de oxígeno. Para el CO2 pues sería pues el mismo concepto, solamente reemplazando CO2. Entonces, la difusión pulmonar total o esa garantía de que tenemos que los gases efectivamente se transporten depende pues entonces de dos variables. Uno, la difusión a través de la membrana alveolo capilar y dos, la velocidad de reacción del gas que queremos transportar con la hemoglobina. Obviamente hay cosas que se oponen a este proceso, como por ejemplo la resistencia a la difusión, la resistencia a la difusión de la membrana y la resistencia a la velocidad de reacción con el gas y la hemoglobina. Aquí están representadas, digamos que matemáticamente, pero lo interesante de esto es que, por ejemplo, ¿qué podría hacer la diferencia en la difusión de la membrana? La resistencia a la membrana la produciría cualquier alteración en la anatomía o características que hacen a la membrana tan difusible. Por ejemplo, la membrana alveolo capilar mide más o menos de 0.5 a 0.8 micras, es muy delgada. Si cualquier cosa la hiciera volverse muy gruesa, pues entonces tendríamos dificultades de difusión, o sea que aumentaríamos la resistencia en la difusión de la membrana. Si, por ejemplo, la hemoglobina tuviera alguna cosa extraña o sus cadenas alfa y beta tuvieran genéticamente alteraciones que no permitieran que el oxígeno se uniera bien a la hemoglobina, pues seguramente que aumentaría la resistencia y disminuiría la velocidad de reacción del gas con la hemoglobina. Aquí veíamos que el 50% de la importancia es la difusión a través de la membrana, pero el otro 50% es la velocidad de reacción con la hemoglobina. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que el 50% del trabajo de la difusión lo hace, digamos, el oxígeno cuando pasa la membrana alveolo capilar, pero ahí no es todo, el oxígeno debe unirse a la hemoglobina y eso es lo que llamamos velocidad de reacción con la hemoglobina. La difusión pulmonar total depende de estos dos eventos. Si solamente se da uno bien y el otro no, pues la difusión total igual va a ser mala. También aplica esto para el CO2. En el caso del CO2, pues la mitad del trabajo es despegarse si se ha unido a la hemoglobina, que es un complejo que se llama carbaminohemoglobina, o si está en forma de bicarbonato, pues esa reacción de volverse CO2 otra vez y poder pasar la membrana, fíjense que son dos pasos, uno que hace aquí y otro que hace aquí. La difusión del CO2 hacia el alvéolo es 23 veces mayor que la del oxígeno. Sin embargo, su reacción de desligarse de la hemoglobina o ligarse a ella y la conversión de bicarbonato de nuevo a CO2 y agua, pues es un proceso que es más bien lento. Quiere decir que aunque la solubilidad del oxígeno es menor, de la membrana, la reacción del oxígeno con la hemoglobina es mucho mayor, quiere decir que tanto la difusión del oxígeno y del CO2 pueden llegar a ser muy similares, ya que igualan sus cargas con respecto a la velocidad de la hemoglobina, que para el oxígeno es muy alta y para el CO2 es más bien baja. Entonces, los gases pulmonares difunden de las regiones de presión parcial más alta a presión parcial
más baja. Recuerden la consulta que hicieron sobre qué es una presión parcial, que generalmente las presiones parciales son directamente proporcionales a la cantidad de un gas que hay en cualquier lado, lo dice la ley de, exactamente, la ley de Henry. Entonces, según esto, y todo lo que hemos revisado, la presión parcial de oxígeno es mayor a los alveolos, así que se van a ver forzados a migrar hacia los capilares donde hay una presión parcial de oxígeno más baja. Y viceversa en el caso del CO2, la presión parcial más alta de CO2 se encuentra en la sangre que llega hacia los alveolos y la presión parcial más baja en los alveolos, así que van a tener que migrar de mayor presión parcial a menor presión parcial. Pero para esta difusión, pues lógicamente hay unos factores que la determinan, es decir, que intervienen en esa difusión. Básicamente son el gradiente de presión parcial, es decir, la diferencia que haya de esa presión parcial, ya dijimos que va de alta a más baja, la densidad del gas que yo quiero mover, entre más denso pues será más difícil, entre menos denso más fácil, la solubilidad que tenga este gas a través de la membrana y a través de los líquidos y el espesor de la membrana. Ya dijimos que a un espesor más delgado pues será más fácil. Y por supuesto el área de la membrana, entre más extensa sea el área, pues mucho mejor porque va a haber más oportunidad de que el gas difunda. Miremos una por una. Como ya hemos visto, la difusión de cualquier gas a través de una membrana está analizado a través de la ley de Fick y tiene todas las variables que hablamos en la diapositiva anterior, es decir, el área, la solubilidad, la difusibilidad, el gradiente de presiones, la temperatura y aquí le vamos a añadir la velocidad de reacción con la hemoglobina como parte integral de la facilidad o la velocidad que tiene el gas para difundir a través de la membrana. En el caso del oxígeno y el dióxido de carbono son dependientes o limitadas, esta difusión no solamente es dependiente de estas variables, sino que además está limitado por perfusión. ¿Qué quiere decir eso de que esté limitado por perfusión? La perfusión es la cantidad de sangre que llega al pulmón por minuto. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono? Pues mucho. Si la perfusión no es buena, es decir, que la cantidad de sangre que llega al pulmón es baja, así las condiciones de difusión todas sean muy buenas, es decir, el área, el grosor, la difusibilidad, etc. De todas maneras, no va a haber una difusión buena porque no hay cómo transportar el oxígeno que ha difundido hacia el capilar. Así que tanto el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono indirectamente están limitados por la perfusión. Ahora, si la perfusión es demasiado rápida, es decir, que la sangre circula demasiado rápido, puede haber peligro de que los glóbulos rojos no se oxigenen adecuadamente porque la sangre pasa demasiado rápido. Más adelante veremos cuánto es el tiempo que necesita un glóbulo rojo para oxigenarse. Dentro de las características que revisamos, que incluye la ley de Fick, es el gradiente de presión parcial. Quiere decir que los principales gases que difunden en primer lugar son el oxígeno y el dióxido de carbono, pues son los que nos surgen más interés. Pero hay otros gases que están en el aire que respiramos como el nitrógeno y sin embargo nunca hablamos de si esos gases difunden o no. Entonces la respuesta es que para que el oxígeno y el dióxido de carbono puedan difundir de los alvéolos al capilar y viceversa, debe haber un gradiente de presión parcial, es decir, una diferencia de concentraciones tanto en sangre como en los alvéolos. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Las células generalmente no consumen nitrógeno, quiere decir que la cantidad de nitrógeno que respiramos se iguala con la cantidad de nitrógeno de la sangre y se queda así, se queda igual. Es decir, que la cantidad de nitrógeno del aire, de los alvéolos y de la sangre es exactamente la misma porque las células no lo consumen ni lo producen. Así que, por ejemplo, para el oxígeno, como las células lo consumen, disminuyen su concentración en sangre y eso crea la diferencia de gradientes. En el caso del dióxido de carbono, las células lo producen, así que también generan una diferencia de gradientes con respecto al alvéolo.
Por eso no hablamos del nitrógeno, porque no tiene un gradiente de presión parcial. Así que la primera regla de la ley de Fick es que para que algo sea transportado debe haber una diferencia de gradientes. La segunda característica es la densidad, que involucra el coeficiente de solubilidad dividido por la raíz cuadrada de los pesos moleculares. Esto hace referencia tanto a la ley de Graham como a la ley de Henry, ambos químicos ingleses que enunciaron varias de las leyes con las que hoy entendemos un poco más cómo es que la difusión de los gases, por ejemplo, es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su densidad. Y aquí también está la ley de Henry, quien nos enseñó que a una temperatura constante la cantidad de gas disuelta en un líquido es directamente proporcional a su presión parcial que ejerce sobre ese gas. Y también, gracias a la ley de Henry, sabemos que hay unos límites de la solubilidad o de la cantidad de gas que podemos disolver en líquido. Eso hace digamos, entender la necesidad de por qué nuestro cuerpo evoluciona y transporta el oxígeno en la hemoglobina y no disuelto libre. La densidad es esta característica, entonces aquí vemos, según la ley de Graham, la tasa de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su densidad y observamos la gráfica, la fórmula allí. Con respecto a la solubilidad, el monóxido de carbono, que estamos viendo ahorita con la cuestión del tema de intoxicación por monóxido de carbono, que estamos revisando en la clase, es más soluble que el oxígeno y su tasa de difusión es 20 veces mayor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a pesar de que lo haga de una manera muy lenta, es mucho más soluble que el oxígeno y eso hace además la unión del monóxido y de la hemoglobina es altamente irreversible. Esto nos sirve para poner como ejemplo por qué la ley de Henry es limitante para disolver oxígeno libre en el líquido. Por ejemplo, la solubilidad del oxígeno para la sangre es de 0.0013 milimoles por milímetro de mercurio. Quiere decir que por cada milímetro de mercurio de presión parcial solo puedo disolver esta cantidad de oxígeno a una temperatura de 37 grados, que sería la corporal. La del CO2, por el contrario, es 23 veces mayor, de 0.0299 milimoles por milímetro de mercurio a 37 grados centígrados. Quiere decir que la solubilidad del CO2 es mayor que la del oxígeno y la del monóxido de carbono mayor a la del oxígeno también. El área tisular es el cuarto elemento del que habla la ley de Fick. Aquí es más fácil de entender porque si sumamos toda el área de sección transversal de cada uno de los alvéolos, pues eso me va a dar aproximadamente de 80 a 100 metros cuadrados de área tisular. Quiere decir que si uno perdiera un pulmón y solo quedara con uno, pues perdería la mitad del área de intercambio gaseoso y obviamente que eso tendría unas implicaciones en la oxigenación. Finalmente, el espesor o grosor de la membrana. Ya en un video anterior habíamos visto de qué se integra la membrana alvéolo capilar y que mide aproximadamente de 0.5 a 0.8 micras. Cuando ese espesor de la membrana es mayor, también hay dificultades en la difusión de los gases. Aquí vemos una membrana de intercambio respiratorio y cómo se ve más o menos con un microscopio electrónico. Vemos que la forma de los alvéolos pues no son círculos perfectos ni burbujas perfectas, son más bien bastante irregulares, entonces algunas de las leyes que hemos aprendido pues solamente nos acercan a entenderlo un poco, pero no son exactas, desde luego que no. Muy bien, la difusión o el intercambio de dióxido de carbono, como les decía, está limitado por la perfusión, es decir, la cantidad de sangre que llega. Si aumenta el gasto cardíaco, obviamente cambian las condiciones de perfusión. Entonces, ¿cómo es la cosa? Miremos la gráfica. Es una gráfica de presión parcial de oxígeno sobre el tiempo en el capilar. Imagínense que este es un glóbulo rojo que apenas va entrando a tener contacto con los alvéolos. Se demora aproximadamente 0.75 segundos en entrar y salir hacia la aurícula izquierda. Durante ese tiempo le toma 0.25 segundos oxigenarse completamente.
Entonces, fíjense que nos sobran 0.5 segundos completos donde el glóbulo rojo que entró ya está completamente oxigenado. Y ustedes se preguntarán por qué sobraría tanto tiempo. Tiene que haber una razón, por supuesto. Pues resulta que si la sangre empieza a girar más rápido, el glóbulo rojo va a demorarse menos tiempo en hacer este recorrido. Pero así demore menos tiempo, pues solo necesita 0.25 segundos para oxigenarse. Si aceleramos tanto la sangre que el glóbulo rojo pase a una velocidad mucho mayor y no le permita el tiempo de al menos 0.25 segundos en contacto con la membrana alveolo-capilar, pues seguramente tendremos problemas de oxigenación y la persona se va a empezar a sentir muy ahogada. Muy bien, ¿qué más nos muestra esta fórmula? Aquí está pues lo que sería normal y aquí sería lo que sería anormal. Fíjense que la curva es muy plana y se va oxigenando como por aquí, ¿sí? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede aplanar esta curva? Pues ya les dije que la sangre pase demasiado rápido o también que no haya mucha sangre que pase por allí. Y en el peor de los casos, que la membrana sea demasiado gruesa y no permita la difusión de los gases. En reposo no sería un problema, pero si esa persona empieza a hacer ejercicio, pues ahí sí ya vamos a ver que se va a desaparecer este colchón de 0.5 segundos y sí se van a ver problemas de oxigenación. El transporte de oxígeno, pues, ya entendimos que se hace de dos maneras. La presión parcial representa solo el 1%, es decir, el oxígeno que está libre, suelto en la sangre y que está limitado por la ley de Henry. O sea, que es muy poquito oxígeno el que transportamos así. El otro 99% de oxígeno está unido a hemoglobina y no ejerce presión parcial. ¿Cómo lo podemos medir? A través de la saturación de hemoglobina. ¿Qué es más importante, la disminución de la presión parcial o la disminución de la hemoglobina? Pues debo decir que la disminución de la hemoglobina porque es la que carga más cantidad de oxígeno. ¿Cuánto es el peso total de la hemoglobina? ¿Por qué no dejar la hemoglobina libre y más bien encapsularla en los glóbulos rojos? Esas respuestas son bastante simples. ¿Por qué no dejar libre la hemoglobina? Porque generaría presión coloidosmótica, ya que su tamaño es mucho más grande que el de la albúmina, así que tendríamos más presión coloidosmótica que la que tenemos actualmente. ¿Por qué no dejarla libre? Por esa razón. ¿Y por qué es más importante que la presión parcial? Porque carga más oxígeno. Aquí tenemos una gráfica que vimos el inicio de las generalidades, pero que quiero que por favor se tomen el tiempo de repasar sobre todos los niveles de aire inspirado, de aire alveolar, de la cantidad de gases que tenemos en la sangre que ingresa que llega por la arteria pulmonar y la que sale hacia la aurícula izquierda, y cuáles son los niveles de presión parcial. Aquí por supuesto tenemos los a nivel del mar, pero pueden hacer la cuenta y estudiarlos como se supone que están en nuestro cuerpo. Observemos que tenemos presiones parciales de oxígeno, de nitrógeno, de CO2 y de vapor de agua. El transporte de oxígeno, como ya dijimos, se hace de dos maneras, así que es importante calcular qué tanto oxígeno tenemos en la sangre realmente. Aquí hay un ejemplo que es bastante simple. Entonces tenemos el volumen arterial, dijimos que era de 1250 mililitros para este ejemplo, el volumen venoso de 3750 mililitros, que da un total de sangre de 5 litros o 5000 mililitros. Este paciente de este ejemplo tiene una hemoglobina de 15 gramos sobre decilitro y una presión arterial de oxígeno de 90 milímetros de mercurio y una saturación de hemoglobina de 94%, que significa que el 94% de su hemoglobina está saturada por oxígeno o está ocupada por oxígeno. La presión venosa de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio y la saturación venosa de oxígeno de 73. O sea que estos son datos de la sangre venosa y estos son datos de la sangre arterial. Ahora, el contenido arterial de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que hay por cada decilitro de sangre, en este caso es 19.9 mililitros por cada decilitro de sangre arterial, y el contenido venoso es de 14.74 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Aquí no es venosa. Listo, muy bien.
El total de sangre arterial entonces es, si yo tengo 19.9 mililitros de oxígeno por cada 100 decilitros de sangre y tengo 1250 mililitros de sangre, eso me va a dar 249 mililitros de oxígeno en la sangre arterial. Por el contrario, si hago la cuenta con la venosa, entonces son 14.74 por cada 100 mililitros y tengo 3.750 mililitros, eso me da un total de 554 mililitros de oxígeno en la sangre venosa. ¿Ya se dieron cuenta? Exacto. Como tenemos más sangre en la cantidad, digamos, en la sangre venosa, pues si empezamos a mirar la cantidad real que hay de oxígeno en la sangre venosa versus la arterial, pues en total hay más oxígeno en la sangre venosa, solo que está menos concentrado, porque la sangre arterial pues es mucho más, la cantidad es mucho menor, y eso le da una concentración más alta de oxígeno porque tiene una saturación mayor. Pero si vamos a lo neto, pues hay más contenido en la sangre venosa que en la sangre arterial. Eso nos da un total en la sangre de más o menos 805 mililitros de oxígeno, tanto en sangre arterial como en sangre venosa. ¿Cuánto es nuestro consumo de oxígeno por minuto? Alrededor de 250 mililitros por minuto. Es decir, que si aguantáramos la respiración, estos 805 mililitros que tenemos de oxígeno nos alcanzarían alrededor de 3.2 minutos. Luego de eso, pues ya no habría oxígeno en nuestro cuerpo. Ahora, el consumo de oxígeno, como se habrán podido dar cuenta, es muy bajo en comparación a lo que podemos ofrecer de aporte de oxígeno por minuto. Quiere decir que tenemos un colchón importante para aumentar ese consumo de oxígeno y que nuestro cuerpo pueda subsidiar. Por favor, contesten cuánto es el DO2 normal. Si el VO2 es 250 mililitros por minuto, ¿cuánto es el DO2? Es decir, la oferta que tenemos nosotros. Para el transporte de oxígeno, pues ya sabemos que la molécula más importante es la hemoglobina. La hemoglobina, pues ya sabemos que está formado por 4 pirroles, anillos pirrólicos que están unidos entre sí, y esos anillos pirrólicos crean una cosa que se llama protoporfirina 9, que se une a una molécula de hierro. Esa molécula de hierro tiene la capacidad de unirse a una molécula de oxígeno. También sabemos que digamos que esos dobles enlaces conjugados absorben fotones de energía relativamente baja, o sea, luz en intervalos visibles, lo cual hace que la interacción del oxígeno y el hierro y la porfirina hace un complejo que tenga un color rojo, que es el que vemos, un color muy rojo de la sangre arterial y un color semivioláceo de la sangre venosa. La hemoglobina y el oxígeno tienen una unión que es una unión más bien débil. Quiere decir que el hierro está preparado para soltar el oxígeno cuando aumenta o disminuye esa afinidad. Hay una característica del oxígeno y el hierro que se llama cooperatividad. ¿Qué significa? La cooperatividad dice que cuando tú ocupas un de los 4 sitios que tiene una molécula de hemoglobina, o sea, los 4 hierros que se unen a oxígeno, hay una especie de cooperatividad cuando tú logras unir un oxígeno con un hierro. ¿Por qué pasa esto? Resulta que cuando el oxígeno se une al hierro, el hemo cambia su conformación de forma convexa a forma plana y el hierro se va más hacia abajo. ¿Eso por qué se da? Porque lo que pasa es que la histidina se mueve, lo que hace que la hemoglobina pase de un estado tenso, que es de baja afinidad al oxígeno, a un estado relajado, que es de alta afinidad al oxígeno. A esto se le llama cooperatividad y hace parte de un efecto que se llama el efecto Bohr, que está en la lectura que les dejé de tarea. Un mol de hemoglobina pesa 64.500 gramos y lleva aproximadamente 4 moles de oxígeno. Luego 4 milimoles de oxígeno estarán en 64.5 gramos de hemoglobina.
Esto quiere decir que un milimol de oxígeno aproximadamente corresponde a 22.4 mililitros de oxígeno. Si tenemos en cuenta esto, quiere decir que 4 milimoles de oxígeno pues corresponden a 89.6 mililitros de oxígeno, es decir, 4 pues por 22.4. Ahora, ¿por qué vamos a esto? Pues porque 64.5 gramos de hemoglobina pues llevan aproximadamente 89.6 mililitros de oxígeno. ¿Y esto qué? Pues resulta que si dividimos eso, quiere decir que 1 gramo de hemoglobina puede cargar 1.39 mililitros de oxígeno por gramo. Interesante. ¿Por qué hablamos de esto? Porque la fórmula para calcular el contenido tanto arterial como venoso de oxígeno que hablamos en la diapositiva anterior, necesariamente tenemos que saber cuánto oxígeno carga la hemoglobina. Ahora, en las fórmulas habituales ustedes van a ver que no colocan 1.39, sino 1.34, 1.35 o 1.36. ¿Por qué? Porque mucha de esta hemoglobina, el hierro se encuentra oxidado y quiere decir que está en forma de metahemoglobina o la persona puede estar en un ambiente con mucho monóxido de carbono y ese monóxido estar desplazando al oxígeno, así que muy rara vez tenemos que la hemoglobina puede cargar su capacidad completa de oxígeno, que sería 1.39 mililitros de oxígeno por gramo de hemoglobina. Para entender los efectos de la hemoglobina versus el oxígeno, pues tenemos que entender muy bien los siguientes conceptos. Cooperatividad o cooperación, que es el P50. ¿Qué pasa con el efecto Bohr? ¿A qué se refiere la concentración de 2.3 bifosfoglicerato y cuál es el estado T y R? Para analizar el transporte de oxígeno, siempre vamos a encontrar la curva que relaciona la saturación de la hemoglobina versus la presión parcial de oxígeno. Es una relación que es sigmoidea, es decir, que se parece a una S, lo cual dice que no es lineal, porque hay varios aspectos o situaciones que afectan la unión del oxígeno con la hemoglobina. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay dos partes de esta curva. La primera curva, observamos que hay una presión parcial de oxígeno muy alta, llegando a los 100, y una saturación de oxígeno casi en 100%. ¿Qué lugar en nuestro cuerpo cumple esas condiciones? Pues el pulmón. Ahí se cumplen esas condiciones. Quiere decir que hay muy bajos niveles de hidrogeniones y muy bajos niveles de CO2, y eso va a generar que el oxígeno y la hemoglobina tengan una afinidad muy alta. El otro espacio de la curva representa más o menos una presión parcial de 40 milímetros de mercurio de CO2 con una saturación cercana al 75%. Ese lugar que representa más o menos esos valores serían los tejidos en general. Ahora, si vemos que esta curva se mueve a la derecha o a la izquierda, significa que las condiciones han cambiado. Observemos esto detenidamente. La relación que hay en el punto, desde el punto donde se generó la cantidad de oxígeno que ya quedó en las venas, porque esta vez significa venoso, y la cantidad que había arterial representa la cantidad de oxígeno que efectivamente se consumió en los tejidos. Quiere decir que toda esta cantidad de oxígeno que quedó en las venas sobra, es decir, que es una reserva. ¿Reserva para qué? Para momentos de hipoxia o de aumentos de tasa metabólica. Ahora observemos la curva un poquito más de cerca. Digamos que la curva se ha movido hacia la derecha, o sea que hubo un desplazamiento hacia la derecha, y ese desplazamiento generalmente es porque disminuye el pH, que es lo mismo que decir que aumentan la concentración de hidrogeniones, también porque la temperatura aumenta y los aumentos de temperatura conducen a mayor liberación de hidrogeniones, o porque hay aumentos de la concentración del CO2 y del 2.3 bifosfoglicerato, que las aumentos de concentraciones de CO2 también van a llevar a aumentos de concentraciones de hidrogeniones. Realmente la unión entre el oxígeno y la hemoglobina está
digamos que este es la hemoglobina y este es el oxígeno, está seriamente interrumpida por la concentración de hidrogeniones, dado que la hemoglobina es un importante buffer, así que va a alterar esa unión y va a hacerla perder afinidad. Muy bien, entonces, ¿y qué implicaciones tiene eso a nivel fisiológico? Pues observen que la presión parcial de 40 milímetros de mercurio de los tejidos generalmente va a necesitar una saturación mucho menor a 75. Y observen qué pasa con la cantidad de oxígeno que hay o la diferencia que hay entre la parte arterial y la nueva parte venosa. Es mucha más cantidad de oxígeno que el que había antes de que la curva se moviera. Esta es realmente la importancia del efecto Bohr, cómo nos defiende de situaciones metabólicas donde hay aumentos de hidrogeniones, generalmente es porque aumenta la tasa metabólica y hay acidosis y nuestros tejidos necesitan mucho más oxígeno. Sin embargo, sigue habiendo una reserva por si acaso. Ahora, ¿qué pasaría si la curva se mueve hacia el otro lado? Entonces pongámoslo de otro color, por aquí, eso. Hay un desplazamiento hacia la izquierda que va a ser por disminuciones de hidrogeniones o aumentos de la temperatura o disminuciones del CO2 o disminuciones de la concentración de 2.3 bifosfoglicerato, es decir, todo lo contrario, ya me entendieron. Pues fíjense que los niveles de presión parcial de oxígeno de los tejidos ahora tienen una saturación mucho mayor y fíjense que entonces la diferencia que hay entre el punto arterial y el punto venoso es mucho menor. Quiere decir que hay menos oxigenación en los tejidos o menor liberación de oxígeno a los tejidos. Eso puede ser ni bueno ni malo, simplemente responde a las cuestiones que están pasando en el cuerpo en ese momento. Ok, en estas curvas comparamos cuál sería el efecto del pH versus el efecto de la concentración de CO2. Entonces, fíjense que aquí, aunque es solamente un ejemplo, porque generalmente esas variables están interrelacionadas y si se modifica una, se modifica la otra. Por ejemplo, el CO2. Observen que el CO2 estuvo siempre constante y solamente se modificó el pH por otras razones. Y fíjense que hubo un desplazamiento de la curva a la derecha cuando disminuyó el pH y un movimiento hacia la izquierda cuando el pH aumentó y fue de manera significativa en comparación con los cambios de CO2 sin que el pH se modificara, cosa que es muy raro, pero digamos que esto es para comparar quién tiene más efecto. Por supuesto, la concentración de hidrogeniones, como yo les había dicho, es el que tiene más efecto directo entre la unión de la hemoglobina con el oxígeno. Finalmente, aquí nos muestra cómo interfiere el 2.3 bifosfoglicerato con la unión de la hemoglobina versus el oxígeno y generalmente es porque disminuye mucho su afinidad, pero sin embargo, fíjense que aquí lo muestra solo y aunque disminuye su afinidad con altas concentraciones y con bajas aumenta su afinidad, pues no es un efecto tan severo como el de los cambios de concentración de hidrogeniones. Aquí tenemos una comparación, observen la sangre completa, que es la que menos demuestra afinidad de oxígeno con hemoglobina, es decir, la curva más movida hacia la derecha. Llegamos finalmente al transporte del CO2. El CO2 se transporta sobre todo como bicarbonato, 69% como bicarbonato. El 21% lo hace en forma de carbaminohemoglobina y el 10% libre. Aquí tenemos una tabla donde nos describe cómo más o menos la fracción total y cómo es la contribución al CO2 total que se transporta. Observamos que el 90% lo hace como bicarbonato, algo como dióxido de carbono libre, ácido carbamínico muy poquito, carbonato más que nada, casi que cero, compuestos carbamino, es decir, unidad hemoglobina 5% para un total de 100%. Los transportes de CO2, entonces vamos a hacerlo de una manera muy gráfica. Digamos que este es el CO2 que se ha producido en las células de los tejidos. Ese CO2 migra hacia el capilar y allí se encuentra con un glóbulo rojo que está aquí en verde. Ahora,
Ese CO2 tiene varios caminos que tomar. El 11% se quedará en la sangre y el 89% ingresará a los glóbulos rojos, ya sea por receptores de acuapurina 1 o por el complejo RH o también simplemente atravesando la membrana. Ahora, ese 11% que ingresó inicialmente, el 6% va a quedar disuelto generando presión parcial de CO2. Menos del 1% se va a unir a proteínas y algo del 5% en una reacción lenta, porque no hay anhidrasa carbónica, va a generar ácido carbónico que finalmente se convertirá en bicarbonato e hidrogeniones. Ahora, del 89% que sí ingresó al glóbulo rojo, 4% quedará disuelto en su citoplasma de forma libre, 21% se va a unir a la hemoglobina y va a formar un complejo carbaminohemoglobina supremamente importante, y el 64% en presencia de anhidrasa carbónica que acelera la conversión de CO2 más agua a bicarbonato e hidrogeniones, pues va a suceder que esa concentración de bicarbonato va a empezar a aumentar dentro de la célula y a través de este receptor intercambiador de cloro va a salir al exterior. Eso evita que se acumule el bicarbonato y que esta reacción pueda seguir normalmente. Las concentraciones de hidrogeniones dentro del glóbulo rojo también afectan un poco cómo ese oxígeno y hemoglobina se unen y cómo el CO2 se une a la hemoglobina. Aunque recuerden que el sitio de unión de CO2 para la hemoglobina es muy diferente que el sitio para oxígeno, porque el sitio para oxígeno es el hierro y para el CO2 es un terminal amino de alguna de las cadenas. Eso es algo importante. Ahora, la acción de la anhidrasa carbónica acelera muchísimo la conversión del agua y el CO2 en bicarbonato e hidrogeniones. Toda esta reacción debe devolverse, es decir, que el bicarbonato debe volverse a convertir en CO2 para poder entregarlo a los alvéolos. Y debería atravesar todo los glóbulos rojos. Para analizar cómo es la asociación entre el CO2 y la hemoglobina, así como entre el oxígeno y la hemoglobina tenemos el efecto Bohr, entre el CO2 y la hemoglobina tenemos el efecto Haldane. El efecto Haldane dice que cuando se desoxigena la hemoglobina, se vuelve más fuerte y capta mejor el CO2 y los hidrogeniones, es decir, que se vuelve una base mucho más fuerte y sirve como amortiguador. Expliquémoslo mejor en una gráfica. En esta gráfica vemos cómo hay una relación prácticamente lineal, o sea, lineal así como una lineecita, entre la presión parcial de CO2, o sea, la cantidad de CO2 que hay en sangre, y la unión o el contenido de CO2 total en la sangre. Entonces, la línea roja nos indica la sangre arterial que está saturada casi al 100%. La línea morada nos indica la saturación de oxígeno de la sangre venosa, que tiene una saturación de 75%, y aquí nos muestra una situación hipotética de una hemoglobina con cero saturación de oxígeno. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La elevada concentración de presión arterial de oxígeno en los pulmones hace que la hemoglobina libere más fácilmente el CO2 porque pierden afinidad. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense en esta gráfica. En la concentración de oxígeno hay más altos niveles de CO2 en la sangre venosa que en la sangre arterial, ¿sí? Eso también es porque hay más bajos niveles de oxígeno. Quiere decir que a altos niveles de oxígeno la hemoglobina tiene menos afinidad por el CO2 y a bajos niveles de oxígeno la hemoglobina tiene mayor afinidad por el CO2. Ese es el efecto Haldane. Ahora bien, ¿por qué es importante si ya dijimos que la mayoría del oxígeno se transporta en forma de bicarbonato? En realidad es importante porque como un 20% termina transportándose de manera unida a la hemoglobina, así que en cierto modo sí lo afecta un poco, ¿sí? Quiere decir que si exageramos los niveles de oxígeno, el transporte de CO2 se puede ver afectado.
Muchísimas gracias por escucharme. En el próximo video vamos a abordar la relación ventilación-perfusión y finalmente control de la respiración y adivinen, parcial.